Historia de Jabobo. Tomo 3, volumen 2. Tercer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 20. El vulcanismo y su origen en la erupción del Erebus. El submarinismo detallado. Ocurrió el 21 de noviembre del año 2291. La erupción se prolongó por 90 días y fue una de las mayores que se registraron durante el tercer milenio de la era cristiana. Fue tal la magnitud del desastre que el magma, la lava, las cenizas y los detritos volcánicos alcanzaron las ciudades jabobesas de Nerlandis y de Bernardus Andreas, situadas a menos de 40 kilómetros cada una de ellas de distancia con respecto al volcán Erebus. Fueron arrasadas por causa de nada menos que 20 explosiones estrambolianas de tal magnitud que a los pocos días de producirse una de estas se volvía a producir otra más, hasta alcanzar la cifra de 20. Por supuesto, ante los inconfundibles síntomas que el Erebus comenzaba a manifestar anunciando su inminente actividad volcánica eruptiva, como los temblores telúricos de cada vez mayor frecuencia e intensidad, los corrimientos de tierra, la caldera del Erebus expulsando más y más humo, y el espantoso envenenamiento de multitud de peces, ballenas, lobos marinos, etc., por causa del repentino aumento de la acidez del agua, causado por la enorme emisión a las aguas circundantes a la isla de Ross de azufre y otros elementos naturales contaminantes originados por la actividad volcánica del Erebus. Las autoridades jabobesas evacuaron a toda la población civil y militar de ambas ciudades tan pronto se produjo la primera erupción. Esto fue así puesto que dudaron hasta el último momento de que realmente el Erebus fuera a entrar en erupción, dado su largo historial volcánico que se extiende por siglos atrás, el cual estaba caracterizado por numerosas falsas alarmas. A pesar de ello, más de 10.000 personas de ambas ciudades murieron como consecuencia de la primera erupción del Erebus y de una sola bomba termonuclear que no pudo ser retirada a tiempo, puesto que el resto del material atómico que allí había se pudo retirar a tiempo. Aquello provocó lo que los científicos tanto temían: una destrucción total de las costas bañadas por el mar de Ross, tanto en construcciones humanas como en el ecosistema de flora y fauna de la región, además de una espantosa y horrible reacción en cadena que provocó serios daños a la orografía de la región. ¿De qué se trataba dicha reacción en cadena? Lo que sucedió fue que cuando las cenizas volcánicas y las piedras pómez alcanzaron la base militar donde se hallaba dicha bomba, es decir, en Bernardus Andreas, la bomba termonuclear estalló, provocando una destrucción terrible en toda la costa del mar de Ross. Muy aparte de toda la contaminación radioactiva que aquella explosión generó, así como la muerte de todo ser vivo en un radio de 200 kilómetros a la redonda, se provocó una enorme fisura en la corteza terrestre que hizo que todo el magma posible que emergía de las profundidades de las entrañas de la Tierra saliera disparado hacia los cielos. Más de 1.000 millones de toneladas de materia incandescente fueron expulsados casi todos los días que duró la actividad volcánica del Erebus, derritiendo casi al instante todo el hielo ubicado sobre la antigua región de la Antártida hundida. Esto provocó una repentina elevación del nivel de las aguas en todos los océanos de la Tierra, más de 20 metros de elevación, a través de tsunamis catastróficos prolongados que se llevaron las vidas de más de 1.000 millones de seres humanos en todo el mundo, pues nadie pudo prever semejante reacción en cadena. Las costas de la isla de Jabobo fueron parcialmente dañadas como consecuencia de estos tsunamis y al menos el 10% de su territorio quedó irremediablemente sumergido como consecuencia de la elevación en el nivel del mar. Sin duda alguna,
fue el peor desastre natural de toda la historia de la humanidad. Todo el hielo de la Antártida hundida desapareció en cuestión de 4 días, y era hielo radioactivo impregnado de elementos volcánicos como ceniza y azufre, un hielo tan contaminante que cuando caía a tierra o al mar envenenaba toda esa zona al instante. Además de esta desgraciada consecuencia que provocó la explosión de aquella bomba, ligado a la altísima inestabilidad geológica de la región, resultado inevitable de aquella erupción tan catastrófica del monte Erebus, se dañó a tal grado la corteza terrestre en dicha zona que estimuló las otras 19 erupciones del Erebus de forma tan explosiva y descontrolada que los científicos llegaron a pensar de que nunca terminaría el Erebus de hacer erupciones. La isla de Ross desapareció debido al enorme cráter que se originó por causa de tantas violentas erupciones, y todo el material volcánico arrojado a la superficie provocó que al desaparecer el hielo de la Antártida hundida, se equilibrara tanto el nivel de todo el continente antártico por isostasia, que se hallaba hundido por el enorme sobrepeso de los hielos, como el nivel de los mares ante el enorme hielo derretido que se le añadió como consecuencia del derretimiento de dichos hielos. Aunque definitivamente seguía habiendo hielo en determinadas regiones de la Antártida, la desaparición del hielo de la Antártida hundida fue suficiente para provocar la isostasia en todo el continente. Fue de esta manera como desapareció la tierra de Marie Byrd, dando lugar al enorme mar de Neerlandis, que tenía forma de una bahía gigante, semejante al Mar Negro en el continente asiático. A un lado de la bahía mar se hallaban los montes transantárticos y en el otro lado los montes Ellsworth. Pero esta bahía mar de Neerlandis tenía forma de arco de herradura a vista de pájaro, pues lo que originalmente había sido la isla de Ross se convirtió en el cabo de Ross, que separa tanto al mar de Ross como al mar de Neerlandis. De esta manera se siguió conservando el territorio donde una vez se erigieron las ciudades de Neerlandis y Bernardus Andreas, que ahora simplemente habían sido borradas de la superficie del suelo antártico. Con todo este enorme cambio geológico producido en la Antártida, la ciudad de Rabobeira quedó a tan solo 50 kilómetros de las costas del mar de Neerlandis, el cual tardó un par de años en formarse completamente, así como el resto del proceso de la isostasia en todo el continente antártico. Las autoridades jabobesas, deseosas de proteger la vida, la salud y la integridad de sus ciudadanos, promulgó un decreto que estipulaba la prohibición de reconstruir Neerlandis y Bernardus Andreas hasta el año 2400, año en el cual el rey Javier XV ordenase erigirlas nuevamente, lo cual fue en su año 24. Esto se debió porque 200 kilómetros a la redonda del Cabo de Ross se hallaba gravemente contaminado por causa del azufre volcánico y de la gran radioactividad que hubo como consecuencia del estallido de la bomba termonuclear. Pero para 2400 la contaminación prácticamente había desaparecido y la vegetación volvía a poblar toda aquella zona. Fue entonces cuando Neerlandis y Bernardus Andreas volvieron a ser reconstruidas. Los científicos, por aquel entonces, afirmaban que se necesitaba esperar más de un siglo para volver a ver limpia toda aquella región. Aparte de que aquella catástrofe natural provocó tal magnitud de muertes en toda la humanidad y de que tambaleó la economía mundial, cambió por completo la apariencia orográfica y geológica y los ecosistemas de flora y fauna de la Antártida, y dio impulso al estilo artístico del vulcanismo. El cuadro La erupción del Erebus de 2291, pintado por Bartoliu Grosso en 2295, reflejó de forma gráfica la catástrofe volcánica anteriormente citada. Los colores que predominan en esta obra de arte, la más sublime del vulcanismo,
son el rojo, el marrón y el negro. De tonalidades vivas y cálidas, el cuadro en cuestión refleja con mucho realismo las cavidades interiores del volcán Erebus, repletas del viscoso material magmático. El uso de líneas está muy bien demarcado y delimitado al señalar los límites tanto del propio volcán como de las montañas transantárticas que se ven al fondo de la escena, ya en suelo antártico, con la ciudad de Neerlandis entre ambas formaciones geológicas. El vulcanismo es un estilo artístico que carece en sí mismo de toda expresión humana, pues se centra en los volcanes. La nitidez en este estilo es sobresaliente, únicamente en las formaciones geológicas, mas no en las ciudades, puesto que estas últimas no son el centro del interés de dicho arte. Esto efectivamente genera un profundo contraste de tamaños entre dichas formaciones geológicas, que son representadas con mayor tamaño en el arte, y las ciudades, que son de menor tamaño. De esta manera, el proporcionalismo en los tamaños está muy íntimamente ligado al contraste en el vulcanismo. Por último, el uso del horror vacui es notable en el vulcanismo, sobre todo en el arte pictórico, que no deja lugares vacíos a fin de representar con el mayor lujo de detalles posible todo lo que tiene que ver con la representación gráfica de las entrañas de un volcán y el efecto que causan sus subsiguientes erupciones. Pues bien, aparte de influenciar en el ámbito pictórico el propio vulcanismo, también influyó mucho en el arte cinematográfico, pues películas como La venganza del Erebus del 2294 o Las 20 erupciones del Erebus del 2299 se hicieron famosas en los años 90 de aquel siglo, que se vio terminado por la mayor catástrofe natural de todos los tiempos. Ahora bien, en el ocaso del reinado de Javier XII, el vulcanismo fue perdiendo interés público ante el aumento espectacular de la popularidad de la nueva moda en el mundo natural: el submarinismo detallado. Numerosos documentales científicos realizados por National Geographic de la BBC del canal británico y por Documentales del Mundo Natural de la DMN del canal Habobés eran emitidos constantemente al público angloamericano y Habobés sobre la flora y la fauna marina tan maravillosa que poblaban los mares y los océanos que rodeaban la Antártida. Submarinistas expertos con el debido equipo de protección se sumergían en las aguas que rodeaban las costas de la Antártida para mostrar a través de documentales el último ecosistema marino virgen del mundo, espectacularmente fascinante, que aún no había sido dañado por la mano del hombre, pero que se hallaba bajo seria amenaza por causa de la terrible erupción del Erebus con todo lo que aquello conllevó. Las masas populares quedaron tan sumamente perplejas y asombradas por lo que aprendían a través de dichos documentales, que todo aquello dio origen al estilo artístico del submarinismo detallado, desarrollado durante los primeros años del siglo XXIV de la era cristiana. Por cierto, fue en aquella época cuando se comenzaron a construir submarinos especialmente diseñados y equipados para explorar y documentar el fondo marino de los océanos de la Tierra. Luego vendrían los submarinos de turismo. Uno de los oceanógrafos más prestigiosos de aquellos tiempos fue Eduardo Silva, quien gracias a su perseverante labor de investigación logró revelar junto a su equipo de biólogos y científicos todas las maravillas del mundo de los océanos. Aquellos descubrimientos inspiraron a muchos artistas del mundo entero. Eduardo Silva, de origen habobés, cautivó con su labor al pintor de renombre Emérides Sánchez del Prado, quien llegó a pintar el cuadro El submarino trapecio. Dicha obra artística, perteneciente al submarinismo detallado, expresa pictóricamente cada detalle, elemento y componente que contenían los submarinos de la época en su interior, lo cual era desconocido para la mayoría de la gente.
Gracias a este estilo artístico, la opinión popular sobre los submarinos llegó a considerarlos no solo interesantes, sino también de enorme importancia para las fuerzas militares del imperio, y llegaron a aprobar que el gobierno de Jabobo continuamente invirtiera grandes cantidades de capital en mantener y expandir sus medios militares en todo el imperio. Por supuesto, esto también fue aprovechado por el Estado de Jabobo para fortalecer su política de carrera armamentística a fin de alcanzar en un futuro la supremacía mundial frente a otras potencias políticas. Ahora bien, con respecto a las características del arte del submarinismo detallado, destacamos que el color predominante en él son las variedades del azul, especialmente los más oscuros, así como el violeta y el marrón. La tonalidad empleada es de carácter frío, poco iluminado y bastante claro en cuanto a detalles pequeños se refiere. El realismo es bastante elevado para los patrones de la época, que daba mucha importancia a representar en el arte tantos detalles como fuera posible, tal como una fotografía refleja un cuadro completo de una imagen con toda su riqueza de detalles, con un realismo idéntico a la de la realidad. La única diferencia a este respecto entre la fotografía y el submarinismo detallado es que en el primero es la tecnología la que grafica la realidad y en el segundo es el lienzo la que lo hace. Con respecto al uso de líneas, se usan mayormente las finas y delgadas, cuyo trazado es casi imperceptible a simple vista, pero solo en el trazado de la figura propiamente dicha del submarino se usa una línea de trazado gruesa y notoriamente visible. Esta se usa en los bordes del submarino. La expresión humana no es empleada en el submarinismo detallado porque el objeto focal de este arte es la tecnología submarina y no el hombre. La nitidez se observa sobre todo en el interior del submarino gracias a la representación gráfica de sus elementos internos, porque en los dibujos hechos respecto al fondo marino y a las aguas que rodean al submarino se observa muy poca nitidez y un difuminado elevado propio de la óptica humana con respecto a este contorno subacuático. En el caso del submarino trapecio, el contraste de colores o de representación pictórica es nulo, puesto que se usa la misma tonalidad de colores en todo el cuadro, tanto por dentro como por fuera del propio submarino. Además, se podría decir que tanto en el submarinismo detallado como en la mayoría de los estilos artísticos de Jabobo existe una acusada tendencia al horror vacui, es decir, a la manía de representar pictóricamente hablando cualquier elemento propio de la temática que trate la obra de arte en cuestión, en cualquier espacio en blanco de la obra. Es algo así como sucedía en los hermosos dibujos de la colección de libros Buscando a Wally, que apareció allá en el siglo XX. Por último, en cuanto al proporcionalismo en los tamaños del submarinismo detallado, se puede afirmar que el gran tamaño, quizás desproporcionado, del tamaño del submarino sí contrasta en este sentido con su contorno subacuático, que es mucho más pequeño.